Hola, somos estudiantes de medicina en la Universidad Autónoma de Tamaulipas y les vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de edema. Mi nombre es Grace Martínez, Noé Enríquez, Europa Chantaca, Antonio Sures, Aldo del Ángel, Paola Sánchez y Víctor de la Cruz. Para comenzar, necesitamos definir lo que es el edema cerebral. El edema cerebral es una acumulación anormal de líquidos y solutos en el parénquima encefálico. Este edema genera un efecto de masa y puede afectar al cerebro por dos mecanismos. Uno, provocándole deformaciones y desplazamientos que se conocen como hernias, y dos, gravitando sobre su vasculatura que se conocen como isquemias. Ahora bien, vamos a hablar de los diferentes tipos de edemas. El primer tipo es el edema osmótico, y este se caracteriza por una fuga de agua hacia el parénquima cerebral, que es producido por la diferencia de gradientes, provocado por la diferencia entre el plasma y el espacio extracelular. Ahora hablaremos del edema intersticial o hidrocefálico, el cual se produce por un aumento de la presión intracavitaria, haciendo referencia a la presión que fuerza el líquido hacia el intersticio adyacente. El ejemplo clásico que vamos a estar teniendo es el edema periventricular de la hidrocefalia, donde en el TAC se va a estar manifestando como una hipodensidad esfumada periventricular, especialmente a nivel de las porciones polares de los ventrículos laterales. Ahora, el edema compresivo se va a estar definiendo como un aumento del fluido intersticial consecutivo a la obstrucción del flujo intersticial y compromiso del drenaje venoso. El ejemplo típico que tenemos es el de los meningiomas y otros tumores extraxiales como los craneofaringiomas, donde la compresión cerebral va a interferir con el flujo del fluido intersticial. Ahora pasando a hablar del edema citotóxico, aquí todos los elementos celulares cerebrales, como son las neuronas, las células gliales y endoteliales, se tornan edematosas con la consiguiente reducción del líquido en el espacio extracelular. El edema citotóxico es resultado de cualquier lesión celular que conlleve insuficiencia energética en la que la bomba sodio-potasio ATPasa no tendrá la suficiente capacidad para mantener los gradientes iónicos celulares, por lo que ocurre un influjo anómalo de sodio y agua hacia la célula, modificando la homeostasia intra y extracelular. Los principales cambios en la función cerebral, como son el estupor y el coma, ocurren con el edema citotóxico, y esta situación en casos de hipoxia es tan severa que puede generar un infarto con necrosis y edema vasogénico localizado. El edema citotóxico también estará presente en las meningitis purulentas en asociación con edema vasogénico. Los cambios citotóxicos se han atribuido a la acción lisosomal proveniente de los leucocitos polimorfonucleares y la cual sería la responsable del edema celular. Continuando con el edema hidrostático, este es una variedad de edema que es provocado por un trasudado o un ultrafiltrado de líquido de localización extracelular y con un contenido de proteínas muy bajo. Se va a originar como consecuencia de un gradiente hidrostático, o sea, una sobrecarga hidrostática del lecho capilar que fuerza el paso del agua desde el espacio intravascular hacia el extracelular, que es muy común verlo en traumatismo cráneoencefálico, hipertensión, vasoparálisis, y en la práctica médica es muy difícil diferenciarlo del edema vasogénico. Y por último tenemos el edema vasogénico, el cual es el edema más frecuente. Este se produce debido a un incremento de la entrada de agua y de los solutos al espacio extravascular, provocando lo que es un filtrado de plasma rico en proteínas debido a la alteración de la barrera hematoencefálica, ya que pierde selectividad. La alteración puede ser localizada o generalizada. La existencia de la barrera hematoencefálica implica que el cerebro tiene una plena vigencia en la ley de intercambio de fluidos de Starling, la cual establece que el flujo de líquido a través de los capilares es determinada por la diferencia entre la presión hidrostática dentro del capilar y la presión oncótica del espacio extravascular. El edema consta de tres fases evolutivas. Número 1. Fase exudativa. Hay escape de proteínas plasmáticas, agua y electrolitos hacia el espacio intersticial, que determina una expansión del mismo. El fluido edematoso incrementa la presión coloidosmótica como consecuencia de la concentración de proteínas plasmáticas. Número 2. Fase de propagación. En esta fase, el exudado se desplaza entre las fibras nerviosas de la sustancia blanca, siguiendo su trayecto a la sustancia gris. El tramado tisular impide la migración de exudado, se genera un atrapamiento donde el líquido se acumula sin una dirección de flujo clara. La magnitud del edema está relacionada con la presión arterial interaccionando con la autorregulación cerebral. Número 3. La fase de resolución. Implica la eliminación de exudado a través del mecanismo como reabsorción hacia los capilares,
drenaje hacia el líquido cefalorraquídeo, acción de las células de la glía o escape hacia los nódulos linfáticos cervicales. A nombre del equipo número 2, agradecemos a todos su atención.